Muy buen día, un placer saludarle en esta mañana una vez más su hermano en Cristo, César Muñoz, para servir a Dios y a cada uno de ustedes. Hoy vamos a tratar la secuencia del mensaje general que desde el principio iniciamos, que es el mal y el bien. Ahorita estamos sobre el mal. ¿Qué es el mal? ¿Cómo se inició? ¿Cuál es la fuente del mal? Todo ello estamos viendo y observándolo. Ya hablamos un poco sobre la fuente del mal, que es Satanás. Él es la fuente del mal, así como Dios es la fuente del bien. La Escritura dice en el 4:8 de Primera de Juan que Dios es amor. Él es la fuente de amor para el mundo, para el universo. Por amor mueve todas las cosas, y todas las cosas que suceden están bajo su dirección. Así que la fuente del bien es Jehová Dios, nuestro gran Dios maravilloso, y la fuente del mal proviene también de Satanás, el enemigo, el adversario, la serpiente antigua que narra la Escritura. De tal manera pues que hoy vamos a ver un tema que vamos a dar a conocer. Se llama el trabajo o actividad demoníaca. ¿Cuál es el trabajo? ¿Qué actividad tienen los demonios? Los demonios, ya hemos dicho, son seres reales. Aún los escépticos pueden comentar, aún personas incrédulas pueden comentar, tienen derecho a hacerlo, pero demuestro yo por las Escrituras y por la vida real, testimonios de la vida real, de que han habido encuentros reales con Satanás y los demonios. Luego vamos a hablar de esas experiencias demonológicas, pero vamos a tratar el trabajo y la actividad demoníaca. ¿Cuál es su trabajo? ¿Cuál es su actividad? Comenzando con el 1:7 del libro de Job. La Escritura dice que Jehová le dijo a Satanás: ¿de dónde vienes? Y él le dice: Satanás, yo vengo de rodear la tierra, de andar por ella. Así que Satanás, como el iniciador del mal, el fundador del mal, por decir así, el personaje primario de donde proviene el mal, su trabajo es rodear la tierra y andar por ella. Cuando habla de rodearla y andar por ella, que parece que son dos cosas idénticas y es lo mismo, no es así. He comprendido que no es así. Cuando habla de rodear la tierra, se refiere precisamente a las potestades del aire. Satanás rodea la tierra, es decir, está en todo el ámbito de la tierra, en la atmósfera, en la cromosfera, se mueve hasta aún en la estratosfera, en los aires. La Biblia explica eso en el capítulo 2, verso 2 del libro de Efesios. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es decir, de que tanto Satanás como los espíritus del mal que le ayudan a él, que son llamados demonios, los cuales en el capítulo 6:12 de Efesios habla de la organización demoníaca, que hay principados, que hay gobernadores, que hay huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. De tal manera pues que entonces Satanás y los demonios, esas huestes malvadas, son las que rodean la tierra. Y desde allá tratan de ver y controlar en todo el mundo, en las diferentes naciones, en los diferentes estados, en los diferentes lugares del mundo, en las diferentes razas,
en las diferentes culturas que hay en el mundo, en todos los gobiernos del mundo. Posteriormente vamos a hablar acerca de cómo trabaja, cómo es su actividad dentro de los gobiernos del mundo, cómo se mueve en el mundo, cómo se mueve en las familias, cómo se mueve en la iglesia, incluso en las religiones, cómo se mueve en la educación, cómo se mueve en todas las sociedades que hay. Luego hablaremos más específicamente sobre esos temas. Pero hoy es simplemente de una manera general cómo es la actividad y trabajo satánico y demoníaco. Y vamos a hablarlo en base a experiencias en las Escrituras. Bien, entonces ya dijimos unos 7 del libro de Job, cuando Satanás le dice a Dios, vengo y rodea la tierra y de andar por ella, de tal manera que él es vigilante, siempre está viendo cómo ocasionar el mal, porque él proporciona el mal, él invade a la tierra con el mal. Todo lo que sucede en el mundo, en el ámbito de la naturaleza, que es destructivo, proviene de Satanás, a veces por orden de Dios, porque recuerden que Satanás es adorador de Dios y hace ciertas cosas bajo las condiciones de Dios, bajo lo que Dios determina, de tal manera pues que no solo en el campo de la naturaleza, sino también en el hombre mismo. Satanás y los demonios tratan de filtrarse en la mente del hombre. Hablando de Satanás, ahorita vamos a entrar en puntos específicos, hablando de Satanás, no solo en el 1.7 que dijimos del libro de Job, sino también en el 5.8 de Primera de Pedro, en el Nuevo Testamento. Primera de Pedro 5.8 dice que el diablo como león rugiente anda buscando a quien devorar. De tal manera que es destructivo su ministerio, su trabajo, su actividad demoníaca es destructiva. Busca cómo devorar al ser humano, cómo acabarlo, cómo aniquilarlo, cómo que llegue hasta matarlo a la muerte, sin que se vaya de esta tierra a la tumba sin Dios y sin esperanza, sin que conozca al Rey Jehová de los ejércitos como el Dios de amor, sino que viva en odio, en rencor, en pleitos, en riñas, en diversiones malignas, en prostitución, que viva en las matanzas, que viva en las drogas, que viva realmente una vida malvada y esté causando daño. Pero Satanás y los demonios son destructivos, están metiendo en el pensamiento humano lo que es malo, porque Satanás ha sido malo y mentiroso desde el principio y odia al ser humano porque son criaturas que él creó, que Dios creó. De tal manera que si Dios creó al ser humano, Satanás trata de destruir todo lo que es de Dios. En el 5.8 pues dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero no solo en ese verso vemos la maldad satánica y demoníaca, sino también lo vemos en el libro de Segunda a los Corintios 11:14, cuando nos habla acerca de que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Imagínense, Satanás se disfraza como ángel de luz. Es decir, ahí trabaja, su trabajo, su actividad es engañar a toda la gente que no conoce las Escrituras, que no obedece a las Escrituras, que no cree en la palabra del Dios viviente, que no cree en los escritos sagrados que Dios ha dejado a través de esos 40 hombres que escribieron la Biblia, la palabra de Dios. No creen a ellos, son engañados por doctrinas falsas, por grupos sectarios,
por religiones falsas, por pensamientos humanos falsos, por pseudoenseñadores de ciertas verdades. Entonces, estos son los engañados, pues, y se disfraza como ángel de luz. Pareciera que es de Dios, y han salido hasta muchos que dicen ser Cristo o ser iluminados. Hay mucha gente que ha querido ser iluminada y muchos las han seguido, pseudo predicadores, gente que ha pretendido hablar cosas buenas, pero que hay una falsedad, hay una mentira dentro de sus enseñanzas. Por eso la Escritura nos narra acerca precisamente de que Jesús expresó eso y siempre estaba en contra de las filosofías huecas, de las filosofías humanas. El hombre es inteligente y tiene inteligencia, claro que sí, pero su inteligencia es limitada. Por esa razón no puede tener la verdad de las verdades. Solamente cuando el hombre reconoce que las escrituras de Dios, la palabra que Él dio, es verdad de las verdades, entonces el hombre sale de la mentira, de las pseudo predicaciones, de las pseudo verdades, de las verdades a medias y de las sectas que hay y de las maneras religiosas, de los pensamientos religiosos, sale de allí, entonces llega a la verdad y puede de esa manera permanecer en esa verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. Eso dice el 14:6 de San Juan. De manera pues que reconocemos que la actividad y el trabajo demoníaco es real en este mundo. Muy bien, pero veamos en primer punto, número 1. Los demonios son opositores de la voluntad de Dios. Fíjese bien, los demonios se oponen a la voluntad de Dios. Y esa es una realidad, una verdad que podemos considerar. Un pasaje que podemos ir a Mateo 13. Mateo 13 nos habla de este tipo de oposición satánica y demoníaca. Allí nos habla acerca de la parábola de la cizaña. En el verso 39 de la parábola de la cizaña, que anteriormente en los versículos anteriores aparece, en el verso 39 dice, hablándole ya de la explicación de la parábola de el trigo y la cizaña, Jesús les dice en el verso 39, el que sembró la buena semilla en el verso anteriores es el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Es el que sembró. Dios ha sembrado la buena palabra. Pero en el verso 39, pero el que sembró la cizaña es el enemigo, es el diablo. Así literalmente dice el verso 39. El que sembró la mala semilla es el diablo. El enemigo que sembró es el diablo. El diablo ha sembrado la cizaña en esta tierra. El trigo es la palabra verdadera, la palabra de Dios, que es la que limpia. El 15:3 de Primera de Juan dice, ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. De tal manera que la palabra limpia, es verdadera, purifica, santifica. Pero en el caso del maligno no, destruye lo que es bueno de Dios. De tal manera que la cizaña es precisamente la doctrina mala, son las doctrinas falsas, son las religiones falsas, los pensamientos falsos, los pensamientos mentirosos. Gente que dice, yo creo que esto es bueno, aunque su concepto no esté basado en los escritos morales divinos, en la ética divina, sino en los pensamientos humanistas, en lo que otros dicen. A mí me contaron, a mí me dijeron, yo creo esto. Pero todo lo que pensamos y creemos debe estar basado en los principios éticos divinos, en los principios morales de Dios.
para que de esa manera estemos en la verdad de las verdades, no en las verdades a medias, de muchas clases de pensamientos y religiones sectarias que hay. Entonces, eso es importante. Número uno, dijimos entonces, los demonios se oponen, el diablo y los demonios se oponen a la voluntad de Dios. Eso es importante que lo podamos entender. De tal manera pues que si hablamos de la oposición, vemos en el Nuevo Testamento una vez más en el libro de Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 4. Desde el verso 1 nos habla acerca de lo que sucederá antes del advenimiento del Mesías. Con respecto a la venida del Señor, dice el verso 1, no tenemos necesidad que les escriba, porque el Señor mismo va a venir, pero antes que venga va a venir el inicuo, es decir, el falso profeta, el falso Cristo. De tal manera pues que cuando venga el final de los tiempos, como ya han ocurrido también ciertos finales temporales, en los cuales han venido muchos anticristos. Pero cuando venga el anticristo verdadero, el final de los tiempos, porque Satanás y sus demonios están tratando de evitar la verdad de Dios continuamente. Continuamente Satanás y los demonios evitan la verdad divina. Siempre están introduciendo herejías destructoras, mentalidades satánicas, ideas malignas. Están pervirtiendo el evangelio del Señor Jesucristo. Lo pervierten y tenemos que tener cuidado con eso. La Biblia dice en el libro de Gálatas, precisamente del capítulo 1, versículos 6 al 10, si yo, dice San Pablo, o un ángel viniera y descendiere y les predico un evangelio diferente, sea anatema, sea maldecido. En el verso 10 dice, pues buscamos el favor de los hombres, agradar a los hombres con sus pensamientos y decirle a un hombre que ha predicado una verdad a medias, decirle, si estás bien, eso es maldición, estaríamos maldecidos. Entonces eso no, buscamos el favor de un pensamiento humano o buscamos el favor de Dios, el pensamiento divino. Si buscamos el pensamiento de Dios y la voluntad de Dios y la palabra de Dios y los escritos de Dios y obedecemos a la palabra de Dios, a lo que ordenó Él en su palabra, a lo que dice su palabra, entonces estamos en la verdad de Dios. No estamos pervirtiendo el evangelio. Hay muchos que pervierten en el evangelio. Actualmente voy a decir algo porque esto es verdad. Hace un mes aproximadamente platiqué con unas personas de una religión y en su Biblia, porque usan Biblia, hay un versículo que lo han manipulado y han manipulado muchos versículos a través del tiempo. Hay una manipulación en la palabra, cuidado. La Escritura dice en Apocalipsis que si alguno le quitare a la palabra de Dios, a los escritos de Dios, Dios le quitará su nombre del libro de la vida. Hay una maldición para esa persona. No debemos nosotros cambiar la verdad de Dios por una mentira que nosotros hemos creído que quizás así es la verdad que nosotros tenemos como concepto. Tenemos que tener el cuidado. Por eso estudia bien la palabra. Tienes que aprender a interpretarla de manera correcta. Para ello, los que estudian han investigado lo que nosotros conocemos como la hermenéutica, que es el arte o la ciencia que estudia la verdadera interpretación de las Escrituras. Así que tenga mucho cuidado. De tal manera pues que volviendo al punto de la oposición del Satanás y los demonios a la voluntad de Dios, esto es una realidad. Los demonios se oponen a la voluntad de Dios. Siempre quieren estar cambiando las verdades de las Escrituras en la mente de los seres humanos.
invadiéndolos con pensamientos humanos que hay, con filosofías humanas que hay, en libros que hay en las librerías, a montones que están convirtiendo las verdades de las Escrituras en mentiras, están metiendo herejías destructoras y mentiras, como dice la Biblia en el capítulo 4 de Primera de Timoteo, cuando la Biblia dice en el verso 1, y el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, en estos postreros tiempos, muchos apostatarán de la fe, o sea, se desviarán pues de la fe. Apostatar es desviarse de la verdadera fe, del verdadero camino, de las verdaderas enseñanzas. Algunos apostatarán de la fe, fíjese bien, algunos. Y estamos hablando dentro de la iglesia. ¿Qué será de aquellos que desconocen las Escrituras? Que solamente se dedican a leer libros de poetas, libros que hay en las librerías, montones de filosofías y religiones y muchas cosas que escriben los hombres. Imagínense, y no leen las Escrituras, no saben de las Escrituras, van a ser engañados y van a ser encaminados a verdades según los que escriben esos libros, pero son mentiras. Recuerden que el diablo se disfraza como ángel de luz. Aparentemente algunas verdades que hay en los libros que escriben muchos escritores parecen verdades porque dicen así creemos nosotros, y muchos les creen y están inmersos en esas verdades a medias o en esas mentiras. Vaya a las Escrituras, reconozca la palabra de Dios. El 1:3 del libro de Apocalipsis dice: bienaventurado el que oye, bienaventurado el que lee, mayor bienaventuranza tiene el que hace las cosas escritas en el libro de Dios. Busque a Dios, reconozca que la palabra de Dios es la verdad que lleva hacia la vida eterna. Esa es una verdad para usted. Así que, volviendo al punto, de tal manera pues que en el 2:4, que reitero del capítulo 2:4 del libro de Segunda de Tesalonicenses, dice que este ser terrible del anticristo, dice que está en contra de Dios y de todo lo que se llama Dios. Así que Satanás y los demonios siempre están en contra de la voluntad de Dios. Siempre están allí. Imagínense, en la Biblia, en el libro de Lucas 22, nos narra acerca precisamente de la traición de Judas. Satanás, dice la Biblia, entró, literalmente dice que entró en Judas. En el corazón de Judas, Satanás entró. Los demonios de traición, el demonio de traición entró allí en el corazón de Judas para llegar a traicionar al Mesías. Con un beso lo traicionó. Traicionó la amistad que tenía con él. ¿Cuántas veces le enseñó Jesús las verdades eternas? Y él las creyó, porque hasta tenía dones especiales. También tenía dones de sanidad. La Biblia dice en Mateo 10 que le dio a los 12 apóstoles, entre ellos Judas Iscariote, le dio poder y autoridad sobre los demonios. Imagínense, los dones nos salvan. Si usted tiene dones espirituales, no piense que porque tiene dones espirituales ya usted es espiritual y va a ser salvado. Si usted está cometiendo pecados y está practicando el pecado, aun cuando se considere cristiano, usted está perdido porque no está dando el fruto deseado que Dios desea. Vuélvase, arrepiéntase de las cosas malas que está haciendo usted y venga a Jesucristo, para que el fruto hable más que los dones. Los dones son instrumentos en las manos de un cristiano para bendecir a la iglesia, para ayudar a la iglesia, pero no es punto salvador. El fruto sí es punto salvador, porque por sus frutos los conoceréis, dice la Biblia. Así que en otra oportunidad hablamos del fruto del Espíritu.
Pero entonces vamos a entender entonces el primer punto, que el diablo y los demonios son opositores de la voluntad de Dios. Número 2. Yo quiero que entienda lo siguiente. En el punto 2 quiero tratar sobre que los demonios son opresores de los humanos. Es decir, oprimen pues a la persona, al hombre, a la mujer, al joven, a la señorita. Hay demonios opresores que oprimen en la mente o los oprimen en el cuerpo. Hay casos en las Escrituras que podemos nosotros narrar. Por ejemplo, de la mujer encorvada. La Biblia nos habla precisamente en el libro de Lucas, capítulo 13 y del versículo 11 al 16, acerca de una mujer. Una mujer que dice que tenía espíritu de enfermedad. Fíjese que no dice que tenía una enfermedad, sino un espíritu de enfermedad. Y lo está hablando Jesús. Cuando llegó a la sinagoga, en el verso anterior del verso 11, llegó a la sinagoga en día de reposo Jesús, porque predicaba en la sinagoga. Las sinagogas eran como templos que habían en diferentes lugares, como salones, como casas especiales donde se predicaba el mensaje de Dios cada día sábado. Los judíos hacían su Shabbat, hacían su ritual del Shabbat en día sábado, en día de reposo, así se le llamaba en aquellos tiempos. Un día vamos a hablar sobre lo que es el Shabbat y el día de reposo, y para que entienda usted si se debe de guardar el sábado o no se debe de guardar. Esté atento, tanto usted que tenga una doctrina judaica o tenga una doctrina basada en los escritos neotestamentarios. Luego vamos a hablar sobre ese tema también. Pero volviendo al libro de Lucas 13, que nos habla en el verso 10 en adelante hasta el 16, de esta mujer. Dice que tenía espíritu de enfermedad y que estaba encorvada. Y hacía 18 años que tenía esa enfermedad. Y cuando Jesús la vio, tuvo compasión de ella. Y dice que la sanó. Sé mujer, recibe sanidad. Y la sanó. Imagínense. De otra forma, el espíritu de enfermedad que tenía de 18 años se fue y quedó libre de su azote, libre de esa enfermedad. Luego, posteriormente, en el mismo pasaje, nos habla acerca de que los fariseos, los religiosos de ese tiempo, decían, ¿sabes qué? Tú, mujer, y todos los que me están escuchando aquí, en día de reposo no se permite que sea sanada la gente. Vengan en otro día, para eso hay 6 días de trabajo. Todos los demás días vengan. Todos los demás, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, vengan. Pero sábado, en día de reposo, no vengan. Los demás días pueden ser sanados, pero en día de reposo no. Y Jesús les reprende y les dice, hipócritas, ¿acaso ustedes si un burro, un animalito de los que tienen allí, se cae en un hoyo, no lo levantan en día de reposo, no lo sacan, ahí lo dejan que se muera? O ustedes que tienen animalitos ahí, ¿a poco no lo sacan para que vaya a pastar o a comer? Ah, ¿verdad? Trabajan. Son hipócritas ustedes. Y esta mujer que tenía 18 años, que estaba con un espíritu de enfermedad encorvada, el diablo la había oprimido, dice la Biblia, el diablo la había atado por 18 años. No debería ser desatada en día de reposo. Dice que callaban ellos y decían, no, pues no decían nada. Se quedaban callados porque decían, no, pues tiene razón, ¿no? Como un animal lo sacamos y como una persona humana que estaba atada por el diablo, por este espíritu de enfermedad, no debería ser desatada. De tal manera que Jesús sabía perfectamente que existían los demonios. Es más,
Ustedes saben de la tentación del capítulo 4 de Lucas y el 4 de Mateo, que nos habla de la tentación. El mismo Satanás habló personalmente y existe dentro de esos pasajes la posibilidad de que se haya materializado el caso de Satanás para que hablara con Jesús. Si no fuera así, no nos interesa eso, pero habló Satanás con Jesús de manera personal. De tal manera pues que entonces Jesús sí sabía de la existencia satánica, de la realidad de los demonios. De tal manera pues que sí sabemos que si Jesús lo creyó como el Hijo de Dios y sabía que existían, cuanto más nosotros, los humanos, los hijos de Dios, debemos estar seguros de la real existencia satánica y de su actividad y de su trabajo, de lo cual estamos tratando en esta mañana. Así que también número 2 dijimos entonces, estamos tratando en el número 2, que los demonios oprimen al ser humano, lo oprimen. Vamos a ver otro ejemplo bíblico. En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, del versículo 1 en adelante, nos habla acerca en el verso 1 que había un hombre llamado Ananías y su mujer llamada Zafira. Dice que ellos vendieron una heredad. En aquel tiempo los apóstoles eran unidos en la economía. Había una unidad entre ellos. Habían acordado que si tenían excedentes de tierras y tenían dinero, posesiones, pudieran colaborar con los necesitados vendiendo posesiones que tenían, terrenos u objetos u otras cosas, y las vendían y los ponían a los pies de los apóstoles. En otras palabras, lo entregaban a los apóstoles para que ellos fueran los que pudieran de esa manera distribuir de manera correcta y equitativa a toda la gente necesitada, según las necesidades de cada familia, según cuántos hijos tenían, cuántos eran los que estaban en la familia, y ellos decidían de manera que pudieran ayudar a todos los necesitados y todos tuvieran lo mismo, es decir, todos compartieran de toda la economía que tenían, todo el apostolado, todo el pueblo de Dios, todos los convertidos a Dios. Qué bonito, ¿no? Qué maravilloso. Bueno, luego hablamos sobre eso, sobre la economía también, otro tema importante, cómo manejar la economía en su hogar, en su casa, en la familia. Precioso, tanto tema maravilloso, espero que no se los pierda. Y volviendo al capítulo 5 del libro de los Hechos de los Apóstoles, nos habla que Ananías y Zafira vendieron una heredad, es decir, vendieron un pedazo de terreno, un terreno que tenían. Y dice que cuando llegaron con los apóstoles y Pedro le dice, ¿sabes qué? Sí, Pedro, uno de los que estaban allí para vigilar que llevaran el dinero y que de esa manera pues se repartiera según la necesidad a los necesitados. Y viene y Pedro dice, ¿en cuánto vendiste la heredad? No, pues en tanto la vendí. X, ¿verdad? Lo que he vendido. Y Pedro le dice, por el Espíritu Santo, Pedro recibía, hablaba con Dios y Dios le revelaba misterios. Y le dice, volviéndose a Ananías, le dice, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Fíjese en el verso 3, ¿por qué? Verso 3, 5:3, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Retenido el terreno y el dinero no estaba en tu poder, porque has mentido al Espíritu Santo. Fíjese bien, entonces los demonios, Satanás, a través del demonio de mentira, los demonios son mentirosos, Satanás es mentiroso y los demonios son mentirosos porque son el padre de los demonios es Satanás. Siguen al líder, el líder Satanás dirige todas estas hordas demoníacas y hay demonios de traición.
invaden la mente de un ser humano y lo oprimen en la mente para que traicione y mienta a alguien. A veces no es del ser humano una traición, a veces son espíritus invasores a la mente. Luego hablamos del pensamiento satánico, cómo introduce el pensamiento en los seres humanos. La Biblia habla de experiencias demonológicas, de experiencias cómo los demonios invaden la mente de los seres humanos. Actualmente hay mucha gente que es invadida por pensamientos satánicos. De tal manera que esto es una verdad. Luego hablamos sobre ese tema también importantísimo dentro del tema general de la demonología. Ok, volviendo al capítulo 5.3, entonces vemos cómo en el 5.3 del libro de los Hechos de los Apóstoles hay una invasión en la mente de mentira de Satanás. Llenó la mente y el corazón de Ananías para mentirles a los apóstoles y decirles otra cantidad, una cantidad menor. Se quería quedar con una parte de lo que él mismo había vendido. Y usted podrá decir, pero era de él, podría agarrarse lo que quería. Pero estamos hablando de una promesa. Cuando prometes a Dios, debes de cumplir como tú dijiste. Y Ananías y Zafira estaban comprometidos, como los demás personas de los judíos que habían creído en Cristo, a dar de manera completa todo lo que salía de la venta de lo que habían dicho que venderían para ayudar a los necesitados. Ya era una ofrenda especial que debería de ir completa a los apóstoles. Eran promesas que habían hecho. Y la Escritura nos narra precisamente en el libro de Eclesiastés 5 de que precisamente cuando prometes debes de cumplirlo. Dios no se agrada con los insensatos. Cumple lo que prometes. Si has prometido algo, cúmplelo. Vas a caer en la necedad y en la insensatez delante de Dios. Y vas a ser un mentiroso delante de Dios si tú no das lo que has prometido, lo que sea, cualquier cosa. Luego hablamos acerca de promesas cumplidas y promesas no cumplidas. Otro tema importante para tu vida. Pero vamos terminando esto. Entonces vemos cómo Satanás sí oprime al ser humano en el cuerpo y en la mente. Terminamos con el punto 3. El punto 3 nos habla acerca de que los demonios también cumplen los propósitos divinos. Y esto es una verdad. En el libro del capítulo 16 de 1 de Samuel, nos habla precisamente en el verso 14 acerca de que Saúl había pecado contra Dios y Dios había mandado, de parte de Dios, él había mandado un espíritu atormentador a la vida de Saúl. Es que Saúl había pecado contra Dios. Le había dicho que hiciera ciertas cosas y él no las hizo. ¿Sabes qué? Te voy a desechar. Y Dios desechó como rey a Saúl. Y por eso Dios dijo, voy a levantar otro rey. Y levantó a David en lugar de Saúl. Pero Saúl estaba siendo atormentado por un espíritu demoníaco, un espíritu inmundo, dice el verso 14, 16, 14, primero de Samuel. De tal manera que vemos aquí cómo también cumplen los propósitos de Dios los demonios. Cumplen los propósitos de Dios. Esto es importante. También en otro pasaje de Primero de Reyes, capítulo 22, nos habla acerca precisamente del rey Acab. El rey Acab quería ir a pelear contra una ciudad, Ramot de Galaad. Pero sus profetas que tenía él, tenía muchos profetas, el rey Acab, todos le decían, sí, sube, aunque era mentira. Ya Dios había determinado que muriera Acab. De tal manera que tenía espíritus de mentirosos en los profetas que tenía. Tenía 400 profetas el rey Acab. Y todos le dijeron, sí, tú quieres subir a Ramot de Galaad, sí, sube, que serás prosperado. Pero eran mentirosos, no era cierto. Porque Dios ya había determinado que muriera Acab. Y le reveló
a Micaías, hijo de Imla, un profeta de Jehová, Dios le reveló a Micaías que iba a ser muerto Acab. Y la Biblia dice precisamente en esos pasajes, en el del 20 al 23, que Dios envió un espíritu de mentira. Dios permitió que un espíritu demoníaco cumpliera sus propósitos de que fuera muerto Acab, porque había determinado que Acab era un hombre malo, un hombre que había cometido mucha maldad, idolatría terrible. De tal manera que Dios los condenó a morir a Acab y usó a Micaías, hijo de Imla, para revelarle la verdad de su muerte. Y Micaías le dijo a Acab: mira, yo veía a Israel disperso, yo lo veía, y al rey y al pastor herido, hablando de Acab. Pero él dijo: no, mis profetas han dicho que yo suba y voy a subir. Y subió, y la Biblia dice que murió Acab, lo mataron. Así que, ¿quién tuvo la razón? ¿Los 400 profetas mentirosos de Acab o Micaías, hijo de Imla? Un solo profeta les demostró que Jehová Dios le había hablado la verdad de la muerte del rey Acab. De tal manera que terminamos y decimos: los demonios cumplen los propósitos de Dios. Dios tiene propósitos para el ser humano. Hay propósitos buenos. ¿Tú quieres un propósito bueno para tu vida? Reconoce a Dios en tu vida como Señor de tu corazón y de tu mente. Que Él controle tu mente y tu corazón para que hagas lo que es bueno y correcto y no seas condenado como Acab, sino que pueda Dios llevarte por la vida. Y cuando te quite la vida, que sea en su voluntad y bajo su gracia, bajo su bendición. Y mueras tú, pero en Cristo Jesús, en Dios. No que Satanás te lleve antes de tiempo. Esto es importante para ti. Muy bien, así que 3 puntos hemos visto. 1, que los demonios son opositores de la voluntad de Dios. 2, hemos visto que oprimen al hombre. 3, hemos visto que los demonios cumplen los propósitos divinos. Eso es para tu vida, para que comprendas que este es el trabajo y la actividad demoníaca. No permitas que Satanás use tu vida. No permitas que te invadan los demonios. No permitas que vengan enfermedades por tu pecado a tu cuerpo y seas destruido. Dios tiene bendición para tu vida. Hoy en esta hora, reconócelo como Señor de tu corazón y de tu mente. Permite que entre a tu corazón. Permite que entre a tu vida. En el nombre de Jesús, seas bendecido en esta mañana. No te olvides de darle like. Un like que des no te va a costar más que un segundo. Todo lo que hemos dicho hoy en esta mañana me ha costado. Dios me ha permitido a mí y lo hace por mí, pero me ha costado horas, días, quizás hasta meses de estar abriendo las Escrituras, leyendo las Escrituras, investigando las Escrituras para darte estas verdades. Así que compártela por las redes, compártela a quien necesita, por favor. Será una bendición, más para ti que conoces a Dios, que conoces las verdades de Dios, que eres un hijo de Dios. Compártela, dale like y permiten que otras personas también puedan conocer estas verdades. Dios te bendiga esta mañana, el Señor te prospere.